Hoy te voy a hablar sobre la Edad Antigua. La Antigüedad es el periodo de las civilizaciones agrupadas alrededor del mar Mediterráneo. La mayoría de los historiadores calcula que se inicia en el año 3500 AC con la invención de la escritura y termina con las grandes migraciones de Asia a Europa entre los años 300 a 500. Veamos qué sucesos fueron los más importantes de este periodo histórico. Los historiadores consideran que al comenzar los registros del quehacer humano, surgió una nueva era. De este modo, la invención de la escritura en el año 3500 AC marcó el final de la prehistoria y el inicio de la historia. El primer periodo de la historia es la Antigüedad. Esta se inicia en el año 3500 AC y termina en 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 1600 AC, el mundo grecorromano comienza con el periodo micénico, que toma su nombre de Micenas, la primera ciudad que se edificó en Grecia, cuyos habitantes establecieron colonias en varios puntos del Mediterráneo y dominaron las rutas marítimas de esa región. En esta época ocurrió la Guerra de Troya y surgieron los primeros héroes griegos. Terminó en el año 1200 AC con el abandono de algunas ciudades, aunque otras, como Tebas y Atenas, pervivieron. El periodo arcaico de Grecia se refiere a la época en la cual se definieron los rasgos de la civilización griega. Se desarrollaron las ciudades-estado o polis griegas, ciudades con territorio y gobierno independientes que se expandieron por el Mediterráneo mediante la colonización. Aunque había una gran diversidad de polis, se configuró una identidad griega. En este periodo, en el año 776 AC, se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. En el año 753 a.C., en el actual territorio de Italia, se asentaron diversos pueblos, como los latinos, etruscos y sabinos. Para protegerse de otros pueblos latinos y sabinos, establecieron una alianza. Sin embargo, los etruscos conquistaron su territorio y fundaron Roma. La leyenda cuenta que dos gemelos, Rómulo y Remo, fundaron Roma después de sobrevivir y ser alimentados por una loba. En el año 500 a.C. se inicia el periodo clásico griego. Se denomina así debido a que en esos siglos Grecia alcanzó su máximo esplendor, con una preeminencia política y cultural de Atenas e influencia militar de Esparta. Se inicia con las guerras contra el Imperio Persa y termina con el ascenso de Macedonia, una nueva potencia militar que conquistó a las polis griegas, al mando de su rey Filipo II y de su hijo Alejandro Magno. En el año 323 a.C. se inicia el periodo helenístico griego. Una vez conquistada Grecia, Alejandro Magno inició la expansión de su imperio hacia Oriente. Después de su muerte, sus generales se dividieron el imperio y establecieron en sus reinos la organización y cultura griegas. A este periodo se le conoce helenístico y terminó en el año 31 a.C., cuando Roma conquistó Grecia. Roma inició un proceso de expansión hasta conformar un imperio. Primero conquistó toda Italia, después las costas del Mediterráneo y el norte de África, y, finalmente, el norte de Europa y Mesopotamia. Sin embargo, hacia el año 300, una serie de invasiones de pueblos asiáticos llegó a las fronteras del imperio, ocasionando su caída en el año 476 después de Cristo. El Mediterráneo no solo ha sido cuna de diversas civilizaciones, sino que ha tenido un papel importante en la comunicación de los pueblos de la región. Su forma única, sus islas, bahías y estrechos conectan a las personas que viven en ellos. Parece un mar cerrado, pero es un importante canal de comunicación entre Oriente y Occidente. El mar Mediterráneo proporcionó a las personas alimento y vías de comunicación y, gracias a él, las culturas pudieron expandirse. Primero, los griegos establecieron ciudades-estado
y colonias en diversos puntos. Después, los romanos conquistaron esos territorios y formaron un gran imperio. Los griegos fueron un pueblo que habitó en ciudades independientes. Tenían la misma lengua y escritura. Los griegos compartían el mismo modo de vida, además de cultivar el trigo, la vid y el olivo. Rendían culto a varios dioses y admiraban a sus héroes. Construyeron templos y organizaron juegos para adorarlos. Estos fueron los Juegos Olímpicos. Esa civilización contribuyó a nuestra cultura con diferentes aportaciones. Te voy a contar cuáles son. Empezaré por comentarte la primera aportación. Esta fue en el campo educativo. Durante el periodo helenístico, la educación se convirtió en asunto de interés público y se fundaron escuelas y gimnasios para jóvenes ricos. Se privilegiaba el estudio de la gramática, la gimnasia, la aritmética y las artes, y se consideró a la educación como el más preciado bien que puede otorgarse a las personas. Segunda aportación. Esta fue en la parte filosófica. Los griegos sobresalieron en la filosofía. Se preocuparon por explicar el universo, los fenómenos naturales y definir qué es el ser humano. Algunos de los filósofos más famosos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Este último decía que el ser humano es un animal político, porque, a diferencia de los animales, vive en una sociedad organizada. Otra aportación muy importante en este periodo fue en el área de ciencias. En Grecia surgió la idea de que existen 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego, y que una partícula minúscula llamada átomo es el componente de todo lo que nos rodea. También se estudiaron el cuerpo humano y sus enfermedades con el fin de curarlas. Estos conocimientos en conjunto sentaron las bases de ciencias como la medicina, la biología y la química. Otra aportación importante fue en el arte. Los griegos destacaron en la arquitectura, la escultura y la cerámica, ámbitos en los que levantaron templos, plazas públicas y teatros de mármol. Esculpieron cuerpos y rostros perfectos y elaboraron ánforas de barro bellamente pintadas con escenas de guerra, mitos y héroes, todo con un estilo característico de esta cultura. Las aportaciones políticas no se quedaron atrás. En Atenas se inventó una nueva forma de gobierno, la democracia, que significa gobierno del pueblo. Los ciudadanos se reunían en una asamblea para debatir y votar las leyes, elegir a los magistrados, que dirigían los asuntos de la ciudad, y decidir acerca de la guerra y la paz. Aunque solo los varones mayores de 18 años eran considerados ciudadanos, las mujeres, los extranjeros y los esclavos no tenían derechos políticos. En sus inicios, Roma fue gobernada por reyes, auxiliados por el Senado, que era un consejo asesor compuesto por miembros de las mejores familias. En esta época, Roma dominó el centro de la península itálica. Después se estableció la República, una forma de gobierno en la que la autoridad recayó en el Senado y en los cónsules o funcionarios de más alto rango, encargados de la administración y de la guerra. En este periodo, Roma conquistó las polis griegas y parte del Mediterráneo. Finalmente se instauró el imperio, cuya máxima autoridad era el emperador, en quien se depositaban todos los poderes. Esta fue la época de mayor extensión territorial. El idioma que empleamos para comunicarnos es herencia romana. Los romanos hablaban latín, lengua que se impuso en el imperio y se mezcló con las lenguas nativas de los pueblos conquistados. De esta mezcla surgieron el español, francés, portugués, rumano e italiano, conocidos como lenguas romances. Aunque el código de Hammurabi, 1700 a.C. aproximadamente, ya se establecía derechos y leyes, fue en Roma donde se estableció la primera clasificación de reglas, normas y castigos ante situaciones de tipo social, civil, económico y penal. Los romanos fueron grandes ingenieros y muy talentosos. Construyeron acueductos,
cuyas aguas transportaban desde lugares lejanos. También crearon baños de agua caliente o termas. Hicieron caminos que comunicaban casi todo el imperio. Las ciudades con una traza urbana muy semejante a la que conocemos actualmente. Y también crearon edificios con arcos. La afición por los recintos con gradas, sentarnos y esperar con júbilo a que salgan las personas famosas del momento, es herencia de Roma. En aquella época, el circo fue uno de los pasatiempos más populares. La gente asistía al Coliseo a ver carreras de carros o luchas de gladiadores. Aunque Grecia y Roma fueron civilizaciones que se desarrollaron hace mucho tiempo, sus costumbres, su manera de organizarse, de aprovechar el entorno, de comerciar, de construir grandes ciudades y de gobernarse están presentes en la actualidad y se reflejan en nuestra vida diaria.